te habla de un estudio de convergencia, un análisis de convergencia, que son algunas cosas que yo les, que es una cosa que yo les pedí para su siguiente entregable, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con él? Bueno, pues bien sencillo, ¿no? O sea, básicamente, cuando yo les empiezo a hablar a ustedes de una tabla de convergencia, de cuestiones de convergencia, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre? A ver, permíteme un segundo. Ya. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estas tablitas de convergencia te dice que tú tienes, haz de cuenta, esta tabla te dice que tienes un modelo, ¿no? Va modelo del 1 al 7. Son 7 iteraciones, 7 versiones. Ajá. Te dice que tú tienes un tamaño de elemento. Tú cuando te metes a mallar, ¿qué ocurre? Tú le dices de qué tamaño quieres que haga el elemento, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, tú le dices, oye, es que yo quiero que el elemento sea de una talla, en este caso, yo quiero que sea de 10 milímetros de lado, ¿no? Entonces, como es un elemento de 10 milímetros de lado, este elemento de 10 milímetros de lado va a generar una malla de un tamaño específico, ¿no? Sí, ¿Estás de acuerdo? sí, claro. Cuando esto ocurre, ¿qué sucede? Bueno, a ti te va a dar, supongamos que yo ya hice esa malla, ya me quedó de ese tamaño. Esa malla, si yo le meto una carga, esa carga me va a dar un número, me va a dar un valor. Y aquí te está diciendo, pues fíjate que la talla, el elemento uno, que es el que está hasta aquí abajo, o el elemento de 10 milímetros, al momento de yo aplicar una carga, en este caso, para la prueba hipotética que yo hice, me dio, por decir, 60,16 megapascales. ¿De acuerdo? Ok, sí, sí, sí. Eso hizo con la talla, con el elemento de tamaño 10. Sí, Cámara, va, válido hasta aquí. Yo después dije, bueno, estoy haciendo un estudio de convergencia, ¿no? Estoy haciendo mi análisis de sensibilidad de malla, que es lo que tiene que hacer para su proyecto. Yo dije, bueno, me voy a bajar de 10 en lugar que sea de 10 milímetros de lado, que sea de 6,5 milímetros de lado. Entonces, como es un elemento de 6,5 milímetros de lado, me cayó por acá y me cayó en un valor de 63,29 megapascales. Órale, pues, ¿no? ok, ok. Yo aquí estoy calculando el delta. Me dice, oye, es que entre el de 10 y el de 5 yo tuve un delta de 4,95% en términos de mi von Mises. O sea, se redujo 4,95. Le dije, ay, no me fregues, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si hago más chico el elemento? Ah, pues entonces en lugar de que sea 6,5 lo hice de 5. Entonces, pues ya como fue de 5 milímetros, pues ya me dio 69,49. Si yo checo una vez más el delta de 6,5 contra 5 me dice que yo tuve un cambio de 8,93. Eso quiere decir que conforme yo voy haciendo más chica mi malla, el estrés resultante se va haciendo, o el valor que yo estoy midiendo, se va haciendo más alto. ¿Sí lo vas notando? Sí, sí, sí. Entonces dices, chale, güey. A ver, vamos a pasar al cuarto punto. Dices, pues a ver el cuarto. En lugar que sea de 5 que sea de 3. Y brinco de 79,49 a 73. Y aquí me dio un salto de otra vez de 4,80. O sea, brinqué, estoy por aquí, ¿no? Ok. Esto quiere decir que esta cosa se sigue haciendo más y más y más y más grande. O sea, sigue subiendo. Sí, sí, sí. Luego, ¿qué pasa cuando yo brinco a la siguiente línea? Digo, bueno, a ver, un elemento de 2. Empiezo a tener 80.
O sea, con uno de 2 me dio 80. Pues, putas, volví a subir, ¿no? sí, De ahí me paso al siguiente, digo, bueno, de 2 a 1,55 este de aquí. De aquí a acá, ya brinqué de 80 a 84. Si tú te fijas, mi gráfica empieza a tener un comportamiento, deja de volver, o sea, conforme se va haciendo más chico el elemento, se va haciendo, esta cosa debería volverse un poco asintótica. En esta gráfica no se vuelve muy asintótico. Eso lo podemos ver, ese comportamiento asintótico, lo podemos ver en esta otra diapositiva de modos de convergencia. Misma historia, misma estructura, todo igual. Tengo 1 metro de largo, medio metro, 25 centímetros, 10 centímetros, 50 milímetros, 20 milímetros, 10 milímetros, 5 milímetros, 1 milímetro y 0,5 milímetros, ¿no? Y sí, fíjate cómo este tamaño, o sea, solamente a la inversa para que lo pueda ir poniendo aquí, y fíjate cómo aquí en este caso yo no le estoy metiendo una carga, en este caso yo le estoy metiendo un análisis de frecuencia, al que vamos a hablar ahorita. Precisamente hoy vamos a hablar de análisis de frecuencia. Y empieza a fijarte cómo te dice, ah, fíjate que yo tengo un elemento, que en un elemento de 1000 milímetros, me dice que mi frecuencia empieza en 6,72, ¿no? sí, 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 Luego me dice, o sea, mi primer modo de frecuencia empiezas ahí. Luego mi segundo tamaño, que es a la mitad, se va a 7,82. El siguiente, a la mitad otra vez, se va a 8,22. Y a partir del cuarto me empieza a dar 8,30 y tantos. Y fíjate cómo de repente el cambio se cierra. Entonces paso de tener esta caída a tener un comportamiento asintótico, que es lo que estamos viendo en la gráfica, ¿no? Conforme yo voy bajando, este valor se estabiliza. Y después, cuando bajo demasiado, vuelve a empezar a mejorar, como que se vuelve más fino, pero los cambios ya son mínimos. O sea, fíjate cómo pasas de 6,72 a 7,82, de 7,82 a 8,22, de 8,22 a 8,33 y ahí se queda en 8,30 y algo, ¿no? Y luego, después de un tiempo, vuelve a brincar y se vuelve a... ¿Qué ocurre con esta cosa? Bueno, pues si tú te fijas, mi elemento se empieza a volver, se empieza a, empieza a tomar ese comportamiento asentótico. Yo en este caso estoy sacando tres modales, ajá, tres formas de vibración distintas del objeto. Y las tres tienen un comportamiento asintótico similar, ¿te fijas? sí, Entonces, ¿qué ocurre? Yo normalmente, en este caso, digo, bueno, me queda claro que mis primeros tres niveles no son lo más preciso del mundo. Y los últimos dos, pues tampoco. En realidad se empieza a estabilizar. Si tú agregaras esta misma gráfica y le metieras aquí otra columna que se llamara tiempo de simulación, entonces te daría todavía una segunda, te daría una segunda, un siguiente, otro parámetro. Mira, vamos a hacerlo. ¿Parece? ok, ok, Vamos a poner esta misma gráfica, todo igual, y aquí vamos a ponerle simulation time, ¿no? Vamos a decir que esto fueron segundos. Bueno, tendrás que disculpar que se queden mayúsculas, pero es el tipo de letra de la gráfica, ¿no? ok, ok, Esto vamos a dejar la frecuencia igual, y aquí, estas cosas, en lugar de que sean los tamaños, vamos a agregar aquí una columna. Más déjame ver que no nos desmadre nada aquí. Vamos a meter aquí una columna que se llame simulation time en segundos. Y vamos a decir que la primera se tardó, ¿cuánto te gusta? Unos, ¿cuánto será bueno?
¿La Vamos a decir hora? que esto se tardó, vamos a decir que se tardó 20 segundos, ¿no? La Ok, siguiente se tardó, ¿cuánto será bueno? 33, 32 segundos. La siguiente, que se va haciendo más chiquita, pues esta ya no se tardó 32 segundos, esta ya se tardó 44 segundos. La siguiente se fue a 63. La siguiente a 69. La siguiente a 71 o a 72. La siguiente se me ha debido a 76, por manejar números cerrados. ¿Mm? De aquí bajé de 10 a 5, pues ya no me dio 76. A lo mejor aquí ya se me fue, pues aquí ya podríamos decir que se me fue tal vez pues a lo mejor ya me dio unos 215 segundos. Mm, un segundo. Ok. 215, vamos a decir que esta otra se fue, ya la de 1 milímetro, se te fue, ya no son 215 segundos, a lo mejor esta ya se te fue a 850, 835, y esta ya y la última a 0,5, a lo mejor este ya se te fue a 3844 segundos. Así ¡pum! Se fue, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a voltear esto un poquito, ¿no? Vamos a poner el tiempo. Vamos a poner este tiempo aquí. Vamos a decir que esto es el simulation time. No, sí, estábamos bien, ¿no? Este es el tercer modo. Déjame apagar el tercer modo. Luego a este, al segundo modo, también lo vamos a meter para acá. También lo vamos a apagar. Y vamos a sacar este de acá. Quiero que te fijes muy bien cómo cambia, ¿eh? Entonces aquí, ¿qué rayos? ¿Por qué no la puso? Espérame. Frequencies. ¿Cuántas son las frecuencias? Ok. Vamos a hacer que esta se quede en 100. Ujú. Y la de abajo vamos a decir que se queda en 1000. ¿No? ¿Cuánto le puse? 3800. Vamos a decir que son 4000. El eje principal. Vamos a vamos en 4050. Algo así. ¿Qué me está dando 4? Ah, qué idiota. Es que lo puse al revés. Por eso no me da. Una disculpita. Espérenme tantito. Sí, pues por eso no cuadra esta tarugada.
Sí, por eso no me da. Espérame tantito. Entonces, Aquí está. Sí. Mm, Rayos. 80,000. 80,000. A lo mejor me pasé mucho de tueste, ¿eh? Mm, No sé si me deshago de esto. $80,000. Ah, no, qué jalada, por eso. Por eso no me da. Estoy agarrando un número ridículamente alto. Sí, ¿no? Qué absurdo. Ok, bueno, esto debería ser lo más didáctico. ¿No? ¿Por qué rayos no quedó como debía de quedar? Es algo que no sé. ¿Por qué no cuadra? Vamos a poner 1130. 1600. Por algún motivo no me está cuadrando. No sé, tiempo. ¿Qué tiempo sigo aquí? Pues sí estaba bien mi gráfica inicialmente. Pues, ok, sí, ya. Esto ya empieza a tener más sentido.
Sí, ya. Eso pasa cuando modificas gráficas de la nada, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Fíjate, tienes una gráfica con un comportamiento muy similar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Aquí lo que voy a hacer es que voy a apagar al modo 2 y al modo 3 para que se vea más sencillo. Voy a dejar el modo 2 también. Creo que se ve mejor el modo 2. Fíjate, ¿qué está ocurriendo? A mí me está diciendo, aquí la parte importante es que tú veas esta sección. Quiero que te fijes en esta sección. Si yo agarrara, o sea, yo ya sé, fíjate cómo aquí te digo que el tiempo de simulación se te va hasta en las últimas, se te van a 800 y a 1600 segundos, ¿no? Que eso es un Sí, sí, sí. ratote. ¿Qué sucedería si yo lo acotara y en lugar que fuera 1800 fuera a 500? Fíjate qué empieza a pasar. Empiezo a tener esta condición, ¿no? Tengo un valor muy alto, que es el que yo tengo por acá. Es más, aquí podría meterle todavía otro poquito. Y vamos a cambiarle aquí tantito para que no se vuele tantísimo, ¿no? Aquí vamos a decir que son 60, 70. Vamos a decir que estos fueran, este, 100, 105, por decir algo, ¿no? Fíjate cómo tú con un tamaño de malla chiquito, que sería el que tienes aquí, te das cuenta, en este caso, este sería tu tamaño de malla más chico, ¿no? Más grande, perdón. Este es el de 1 metro. Y me dice que yo tengo una frecuencia. Y me tardé una vacilada, me tardé 20 segundos. La simulación corrió en friega. La siguiente sección, cuando me pasé al siguiente tamaño, aquí bajó, me dio un valor en frecuencia, lo que tú quieras. Ajá. Hice más chico el tamaño de malla y esa caída en el tamaño de malla bajó. La siguiente tamaño, me bajo al siguiente tamaño y se desploma. Y empiezo a entrar en la vecindad de los 40 Hz, en este caso. Si yo vuelvo a hacer más chiquito esta cosa y me voy a los 150, si empiezan a notar cómo empiezan a notar cómo empieza a converger todo lo demás. Sí, profe. Si ven cómo empieza a converger todo esto. Así es. Sí. Entonces, yo empiezo a decir, a ver, yo empiezo a bajar, 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 y empiezo a ver que en esta vecindad empiezo a llegar a un número que empieza a converger, se empieza a volver asintótico. Mi tiempo de simulación, pues aquí está entre los 30 segundos y los 90 segundos, o los 80 segundos, algo así. Si yo de aquí me paso a los siguientes, fíjense cómo paso de los 76 segundos, brinca a 215. Ya se me fue más allá de mi gráfica, ¿no? Vamos a poner aquí en lugar que sean 200, que 200 de esto, que sean 205, 230, ¿no? Entonces fíjense cómo yo me voy a 230 y fíjense cómo no cambia gran cosa, ¿no? El valor a 230 es de 36,27 contra 36,65 a 76 segundos. O sea, entre 76 y 215, yo ya prácticamente tuve el triple de tiempo por un resultado prácticamente igual. ¿Sí lo notan? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo simule
mucho más allá de los 80 segundos. Si aún así me está dando números similares, ¿no? Y todavía peor, si yo me voy al máximo. Fíjense cómo cambia, ¿no? Paso de un muy largo 215 segundos en 36 Hz a un larguísimo 1600 segundos con 35.3 Hz. ¿Valió la pena que yo me dedique, yo me tardara 1600 segundos por una diferencia marginal en el resultado? Estos de aquí, Pues no. incluso este. Claro que no, ¿verdad? Porque se tardó un chingo y yo perdí el tiempo nada más, porque después de este, de aquí para allá, es tiempo perdido. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que empezar a hacer una evaluación y decir, bueno, a ver, espérate. Yo ya llegué a la conclusión de que a lo mejor algo que esté por ahí de los 200 Hz, de los 200 segundos, es algo que vale la pena considerar. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es decir, bueno, pues a lo mejor a mí estos que están aquí en mi cuadro podrían ser interesantes, ¿no? Y entonces aquí yo lo que tengo que hacer es empezar a calcularle el porcentaje de error para determinar cuál es el tamaño correcto que yo debo de usar. Decir, oye, es que yo puedo utilizar el tamaño 3, el 4, el 5, el 6 o el 7. Sí, pero lo importante es que si yo me regreso a este punto de tolerancia, aquí dicen, ¿cuánto porcentaje de error yo traigo? Y entonces yo te puedo decir, oye, es que mi diseño o mi análisis tiene un porcentaje de error aceptado del 20 o del 15%. Entonces, yo voy a decir, pues si entre uno y otro tengo menos del 15% de error, pues yo podría agarrar, como todos estos son muy parecidos, yo tendría que seleccionar cuál de estos es el que tiene el error mínimo o el cambio de error menor, que en este caso lo voy a poner aquí así. Yo diría, bueno, pues digo yo que el chévere es este, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo un porcentaje de error aceptable. ¿Cómo ven? ¿Sí les queda claro a todos? Sí. Sí, profesor. O digo, ya me eché un churrote, ¿no? Vamos a poner esto aquí, vamos a poner aquí esto que diga. Esto, vamos a decir que esto fuera tamaño de malla con rango de error aceptable. Ujú. Digo, espero que sea tan ilustrativo como sea posible, ¿no? ¿Va? ¿Dudas, preguntas, comentarios, Yo inconformidades? una A duda, ver, profesor. cuéntame. O sea, nada más el margen, bueno, perdón, el error es respecto al elemento anterior. Sí, pero también lo bueno, es que el error lo puedes calcular de dos formas. Puedes tener el porcentaje de error con respecto al anterior o podrías tener al porcentaje de error con respecto a tu coeficiente teórico. Ujú. Ah, O ok, sea, si yo, ok. por ejemplo, en este cálculo estoy considerando el teórico, asumiendo que yo tenga la capacidad de hacer algo teórico. A decir, oye, ¿sabes qué tanto? Bueno, está toda madre, ¿no? Pero si yo no puedo hacer un cálculo teórico porque tengo una forma demasiado caprichosa, entonces yo lo que tengo que ver es en qué momento empieza a converger.
Y cuando mi delta de convergencia se vuelve chiquito, vamos a agregarlo aquí, tamaño de malla vamos a poner esto, ¿no? Tamaño de raya con porcentaje, con rango de error o porcentaje de error. Vamos a poner porcentaje de error aceptable. Eso va a ser mi opción A o mi opción B. Opción B, tamaño de malla, tamaño de malla con el delta, con el delta mínimo, con, con delta, vamos a poner tamaño de malla con delta reducida. A las otras iteraciones. Esto debería de acotarlo un poquito más, ¿no? ¿Estás un poco más de acuerdo o no? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, o sea, y para nuestro proyecto nosotros decidimos cuál ocupar, pero seguramente es el delta menor, ¿no? Exactamente. Ah, ok, ok. Ahora considera, vamos a ponerle aquí una pequeña, un comentario, ¿no? Vamos a ponerle aquí este comentario que diga, considerando el tiempo de simulación mm, que resulte más económicamente viable. ¿No? Económicamente viable, ¿no? Porque si yo tengo demasiadas horas trabajando esto para que me dé una vacilada, puta, pues, ¿qué lo hiciste, no? Estás despilfarrando recursos, ¿no? Creo que esto mejora un poquito la explicación, ¿no? Sí, muchas Creo yo. gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Chale, qué bueno soy. Bueno, No, bueno, profe, yo tengo una duda. a ver, cuéntame. Este, si se quisiera hacer el análisis por el tiempo de simulación, o sea, ¿se consideran tiempos de simulación anteriores? ¿Cómo que lo quieres hacer con respecto al análisis de tiempo de simulación? A ver, otra vez. O sea, por ejemplo, ahorita con la gráfica que hizo, pues si estamos como sacando la calidad de malla, pues, o sea, en teoría todavía no tenemos un tiempo estimado de simulación, porque estamos viendo Ajá, todavía qué calidad de malla vamos a definir. es Entonces, correcto. ajá, entonces, si quisiéramos como hacer la misma gráfica que justo usted hizo con el tiempo de simulación, consideramos tiempo de simulación como anteriores en piezas similares. No, 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 no. Con la malla, con mallas distintas. Misma pieza, distintos tamaños de malla. Ah, ok, Ajá. O ok. sea, tú estás comparando siempre un único elemento, una única malla, con un solo componente. Bueno, no. Estás analizando un único componente con 4, 5, 10 mallas distintas. Ajá. Porque tú estás comparando cuánto se tarda con una malla de 10 milímetros contra una malla de 3 milímetros. Porque vas a ver que las mallas empiezan, o sea, que esa malla empieza a incrementar el tiempo de simulación, pero su resultado se empieza a converger. Ajá. Entonces llega un punto en el que no tiene sentido que tú hagas una malla muy ridículamente chiquita, porque te va a tomar muchísimo tiempo, se sale de mi gráfica actual, para que te dé un resultado marginalmente menor o marginalmente más preciso que lo que tienes en esta vecindad de datos en un tiempo razonable.
O sea, si tú llegas y me dices, oye, es que hice una simulación que se tardó 20 minutos y me dio un porcentaje de error aceptable, o por lo menos me empezó a dar algo que converge en algo, que todas las mallas convergen ahí, bueno, órale, va, te la compro. Pero si llegas y me dices, oye, es que podría haberlo sacado en una simulación de 15 minutos, pero en lugar de hacerlo como yo quiero así, extrema precisión, le puse un elemento tan asquerosamente chiquito que se tardó 20 horas en correr, pero al final quedamos igual, sí estamos bien seguros de que nos dio lo mismo que la otra. ¿Tú qué pensarías siendo el dueño de la empresa o siendo el responsable? Pero Pues que está me enoja. perdiendo el tiempo, ¿no? Estás perdiendo el tiempo, miserablemente. Eso no funciona. No quieres eso, ¿de acuerdo? Entonces, no te metas en historias. O sea, normalmente la idea de este tipo de análisis es que ustedes hagan este tipo de gráficas para que vean cuándo empieza a converger y cuánto tiempo toma. El tiempo es importante. Una gráfica que te va a dar una diferencia de los resultados que sea marginal y que se tarde 40 veces más, pues evidentemente no es útil. ¿Mm? Nadie en su sano juicio lo va a usar, ¿va? Ok, sí, gracias, profe. Digo, y mira, ni siquiera lo tomes como que es un comentario que te digo ahorita así de bote pronto, ¿no? O sea, no solamente por hacerte la vida cansada, ni mucho menos. Solamente te lo digo, piénsalo en tu vida profesional, que tú qué harías en un futuro. Tú sabes que el tiempo es dinero, ¿no? Sí, sí, es. Entonces, pragmáticamente hablando, pues tú quieres que el resultado quede rápido para poder cobrar rápido, ¿no? Pero Sí, quieres que sea lo suficientemente preciso como para que el que te pague nos proteste, ¿no? sí. Ah, pues entonces lo que haces es lo que te acabo de decir. Así de elemental, mi querido Watson. O sea, checas y dices, a ver, ¿cuánto es el tiempo mínimo que yo tengo que meterlo? ¿Cuál es el tamaño mínimo que yo tengo que meterle? Para que esta porquería tenga yo certeza de que sí converge y que me dé un resultado razonable al tiempo mínimo de simulación. Entonces aquí la pregunta es, ¿de qué tamaño lo vas a meter? Si yo estoy agarrando aquí una, dos, tres, cuatro, cinco. Si yo estoy agarrando el quinto, entonces de acuerdo a esa gráfica yo tendría que decirte que yo a lo mejor estaría agarrando para este experimento algo que estuviera en esta zona. A lo mejor entre el 50 y 20 milímetros para este experimento en particular. Toma en cuenta que yo empecé con elementos de 1 metro de lado, de 1000 milímetros. Claro, si estoy analizando el ala de una 380, pues sí, güey, atáscate, ¿no? O sea, no le vas a meter elementos de 2 milímetros. ¿Cuántos miles de millones de puntos, güey? ¿Y cuántos trillones de elementos voy a tener, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Necesitas algo más manejable. Ok, sí, sí, ya. Quedó mejor, profe. Gracias. Digo, o sea, dame cuenta que esto es mucho de perspectiva, ¿eh? En este asunto hay mucha perspectiva de por medio. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Nada? Todo bien, profe. Ok. Vamos a asumir entonces que ya no tienen más dudas al respecto. Entonces, un segundito. Ok. Ujú. Ok, bueno.
Esto creo que ya no lo voy a usar, lo voy a guardar. ¿Sí le tomaron una pantalla a esta gráfica o no? Porque no está en su Classroom. Espera que la tomo acá. Ya, listo, profe, gracias. Vale, conste, ¿eh? Del mundo del Classroom. Vamos a ver qué más les saqué en el Classroom. Ese Classroom es una gran referencia cuando no me acuerdo de qué me quedé. Profe, ¿y no sería mejor que nos actualizara el Excel? No lo sé. ¿Tú crees? Sí, ¿no? Bueno, porque, bueno, yo ¿Estás de sugiero, acuerdo, ¿no? estás de acuerdo conmigo de que eso sería como favorecer la apatía? Pero, ah, Claro, estás pues, favoreciendo la mía, no la tuya, ¿no? claro, no, A ver, vamos a ver. Chale. ¿Qué es lo que me haces hacer? perdón, perdón, profe. ¿Esa es la flojera que me da estar cargando archivos? Sí, sí, es complicado. No, es de veras monsergoso. Bueno, a ver, vamos a ver. Nomás para que no digas, ¿eh? Sí, sí, gracias, profe. A ver, estas. Cámara. Conste, para que no digan, ¿eh? Bueno, a ver, ahora. No les he preguntado esto de los certificados de MATLAB, ¿verdad? ¿No les comenté? No, todavía no. No, Ay, qué mal estoy. Bueno, a ver, ¿qué es lo que necesito que hagan? Aprovechando que estamos aquí parados. Necesito que agarren esta cosa, se metan y se metan a MATLAB Academy. Ujú. Van a entrar a MATLAB Academy y necesito, bueno, se registran evidentemente. Estoy viendo aquí así. Se registran y voy a necesitar que hagan el que se llama MATLAB On-Ramp. Ujú. Es un curso cortito. Certificado de MATLAB On-Ramp. Vamos a darle aquí editar. Entonces es lo que dice, ¿no? Presentar un certificado obtenido por haber completado el curso online MATLAB On-Ramp, obtenido a través del sitio web de cursos de MathWorks, ¿no? Aquí está la dirección. Y les voy a pedir que esto me lo entreguen a más tardar. Me queda una, dos. Espérate. Una, dos, tres, cuatro. Se los voy a pedir para el 14 de noviembre, ¿de acuerdo? Y les voy a dar hasta las 23:59. Después de esa hora, no recibe nada. Ujú. ¿Hasta aquí vamos bien o no? Sí, profe. Sí, sí. profe. Digo, sería bueno que pusieran una manita o algo para estar seguros de que todo el mundo lo entendió. Ok. Ok. ¿Por qué? Esta cosa cuenta como examen. Ajá. Ustedes se meten, toman su tutorial. El tutorial dice que toma aproximadamente 2 horas. Puede tomar un poco más. No requiere que instalen el software. De hecho, esta cosa les abre una página en internet que les hace, que les permite hacer el curso y van avanzando. Ujú.
Esto es bien sencillo. Esta es una evaluación totalmente antididáctica. Es 0 o 10. Ujú. El certificado tiene que ser necesariamente de este año. Habrá quien me diga, ay, es que yo ya lo hice el año pasado, se lo copio. No. Ujú. Y aunque no lo crean, hay forma de checar el sello digital que traen, hay forma de checar que sea lo que dice que es. Ujú. El certificado que les debe de dar es algo muy similar al que les voy a mostrar. Mm, ok. El certificado se parece mucho a esto, ¿eh? Entonces, les voy a pedir por favor que lo hagan y lo suban. Ajá. Y eso cuenta como examen. Ahora, como les estoy dando prácticamente un mes, les voy a pedir que hagan dos. Les voy a pedir que hagan el de MATLAB y el de Simulink. ¿De acuerdo? Fue el 14 de noviembre los dos. El de Simulink. Sí, el de Simulink también es en línea. No necesitas el software. Entonces, ahorita, pues digo, yo creo que una, dos, tres, sí, eso, 4 semanas. Yo creo que es más que suficiente para que se sienten a hacerlo, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? No, bro. Ok. Digo, eso se lo pueden aventar. Está bueno, es un curso corto. O sea, yo creo que yo los he hecho. Yo he hecho estos cursos, los he hecho en varias ocasiones. Hay muchos cursos de MATLAB muy interesantes. Digo, aquí pues solamente les ponen algunos, ¿no? Pero en realidad hay de muchas aplicaciones. A algunos de ustedes les gusta la parte de modelado, aquí hay algo de electricidad, está este de motores. Hay uno buenísimo que no lo pone aquí, pero bueno, aquí hay Machine Learning, hay muchos títulos. Esto yo les recomendaría muchísimo que los tomaran, que los fueran haciendo, que lo aprendieran a usar. No sé si todos ustedes saben usar o no saben usar MATLAB, la verdad lo desconozco, pero es un software que hoy en día la industria lo pide mucho. Este, por ejemplo, es uno que yo quiero tomar. Este que se llama Simulación Multicuerpo on Ramp. Se ve buenísimo para hacer simulaciones de multibody. Se ve muy interesante. Este en algún momento lo voy a tomar. Ustedes pueden tomar el que quieran. Digo, yo les voy a pedir que hagan, pues eso que les pedí, estos dos que les dije, pero también quiero que lo tomen como una invitación a que vean qué más hay. Ajá. Son 108 cursos, todos son gratuitos. Lo único que necesitan hacer es tener lo único que necesitan hacer es tener su cuenta de comunidad UNAM, me parece. Sí, es el de comunidad UNAM. O el de ingeniería, no estoy seguro cuál fue. Vamos a ver. Ah, mm, No, pues valiente sistema, ¿eh? Ahí está. Ujú. Ahí lo pueden ver. Que se dan de alta, es su cuenta de comunidad UNAM y listo. ¿Va?
No necesitas tener instalado el software. Si lo quieres instalar, la universidad le regala la licencia. Ujú. Pueden hacerlo sin mayores temas, pero no requieren tenerlo instalado. Lo hace directamente. Es más, solamente para que vean a qué me refiero. Voy a poner. Descarga aquí una página. El curso lo hace directamente, ok, les va dando una poca de teoría, les va explicando qué tienen que hacer y les abre una interfaz y prácticamente haciendo las actividades que digan aquí. Ahorita vamos a esperar un segundo a que lo cargue para que se den una idea. Digo, aquí me parece que soy el que lleva el 55% porque quemé de versión. Yo lo hice para el 2024A y ahorita es el 2025B. Entonces, bueno, pues ya llovió. Entonces aquí les va diciendo, pues mira, tienes que checar esto, tienes que utilizar tu función. Entonces dice, pues vas a poner aquí Randy y vas a poner lo que sea, ¿no? Y ya metes los valores. Ujú. Entonces tú vas a decir, pues a ver, vamos a hacer X va a ser igual a Randy. Ah, X va a ser igual a Randy. No, contenga los números aleatorios que vayan de 1 al 20. Bueno, ahorita no me acuerdo cómo hacerlo, pero bueno, vamos a ver aquí la solución. En caso de que no sepan qué hacer, pues ya le ponen esta cosa, le das correr, y chan chan, ¿no? Aquí les da el número, que esta es su matriz, ¿de acuerdo? Y van a ir avanzando conforme les vaya pidiendo. El curso es muy amigable, es muy sencillito. Al final les va a dar su certificado y eso es lo que necesito que publiquen, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Obviamente tiene tiempo límite. Ujú. Ok. Bueno, como nadie contestó nada, quiero asumir que a todo el mundo le quedó claro. Entonces, esto, y hicieron sus tipos de materiales, esto lo entregaron el 24. Pues esto para estos tipos de materiales, ok, hay algunos que ya lo hicieron, es para el 24 de este mes, que es dentro de 3 días, ¿no? 24, ok. Y ya que estamos en eso, de una vez les voy a pedir que hagan una tarea adicional, que va a ser formulaciones Q4, QBAT y QPH. Y va a ser 24, se lo voy a pedir vamos a pedírselos para el 30, ¿de acuerdo? Sí, A profe. las 17 horas. Digo, si se fijan, previamente, el otro me preguntaron que cuántas tareas les faltan. Pues básicamente les faltan estas tres, su examen, esto que les acabo de pedir y básicamente su proyecto. A lo mejor por ahí se me ocurre alguna tarea adicional, pero si lo piensan fríamente ya no tienen tantas tareas pendientes. Y sí me falta una por ahí, pero me falta meter una por ahí. Pero no son muchas más, ¿eh? Digo, solo por quien tenía la curiosidad. ¿Va? Sí, profe. Digo, no me acuerdo quién era el que decía, no, no me deje más tarea. El Charlie. Charlie, ¿está el Charlie presente? Claro, claro. Pero no, no era yo. No, no eras tú, era tu compañero que se paraba al baño y decíamos, hay que esperarlo porque le gustan las sorpresas. Exacto, exacto. Mm, No sé quién era su culpable de las sorpresas, pero bueno, harto divertido. Entonces, a ver, vamos a ver un par de cosas más.
A ver, vamos a empezar a practicar un poquito de esto. ¿Quién nos debía como un video de una simulación? ¿Mandé? Bueno, nos iba a mostrar un video de una simulación o sea, una simulación real, digamos. ¿Un video de una simulación real? ¿A chinga cuál? Ah, sí, nos había dicho que una simulación que usted estaba armando o algo así. Ah, ya sé cuál. Sí, no, pero esas se las tengo que enseñar en vivo. Ok, Esas se ok. las, esas se las tengo que enseñar en vivo porque por temas de confidencialidad no la puedo poner, no puedo poner la imagen en un streaming. Digo, o sea, ¿cómo sé que no le vas a sacar foto y me meto en una bronca, no? Entonces, no puedo hacer eso. O sea, si regresamos al formato presencial, les enseño ese modelo. ¿De acuerdo? Ok, Sí, ok. sí, bueno, no se los puedo, tristemente no se los puedo enseñar aquí directamente porque hay temas de confidencialidad de por medio. Entonces, Mm, chinga, ¿cuál es cuál, cabrón? Ok, sí, sí era ese. Ok, entonces, vamos a empezar a hablar. Digo, no vamos a acabar el tema el día de hoy, eso lo vamos a continuar el jueves, pero vamos a empezar a hablar de este asunto. Ahorita les he pedido que busquen una cosa que es el análisis modal. El análisis modal ya lo tuvieron que investigar, ¿se acuerdan? Sí, Digo, seguramente ya fue uno de esos grandes dolores de cabeza del semestre, ¿no? Pero bueno, el análisis modal, ya lo habíamos medio platicado, muy a grosso modo, en sesiones anteriores, pero tiene varios usos. El principal uso es que sirve de ayuda para el ingeniero a entender el comportamiento global del sistema. Ujú. ¿Cuál es el tema que trae esta cosa? Bueno, esencialmente, cuando ustedes están haciendo un análisis modal, en análisis modal lo que te permite hacer es determinar, uno, qué tan rígido es un componente. Ujú. Eso lo vas a determinar por medio de la identificación de frecuencias naturales y por las formas modales que tiene el sistema. El sistema modal es sumamente interesante. Habíamos platicado que había mucha gente que piensa que piensa que la frecuencia natural es así como es como tener el dedo en el gatillo para un proceso de autodestrucción de cualquier objeto, ¿no? Y eso no es cierto. El objeto, el análisis modal lo que te va a decir es, bueno, esa frecuencia natural, ¿en qué forma vibra y en qué forma se deforma un objeto bajo un cierto impulso de una frecuencia, ¿no? Ante una onda de excitación. Y conforme vas incrementando la frecuencia, esa vibración, en lugar de que esté siendo así, pues empieza a ser así, se empieza a hacer así, y empieza a hacer un montón de comportamientos raros. Digo, aquí no, ha habido tantas porquerías en este cuarto, no tengo con qué hacer una demostración ob- este, objetiva de ello. Ujú. A ver, déjame ver. Lo normal sería pues, alguna tarjeta o algo así, sería lo ideal. Ujú. Vamos a ver. Vamos a usar esta ficha técnica. Tenemos este papel. Ajá. Cuando yo empiezo a someterlo a una frecuencia nodal, la frecuencia modal a lo mejor empieza a hacer que se mueva así. ¿De acuerdo?
Si yo empiezo a incrementar la frecuencia, esta frecuencia puede empezar a hacer que se mueva así, o a lo mejor se empieza a doblar así. Siguiente, incremento más la frecuencia. Entonces, en lugar de que se mueva así, se mueve así. Le muevo la frecuencia y se mueve así. A la siguiente, se mueve así en diagonal. La siguiente en otra diagonal. La siguiente así en cuatro. La siguiente medio a torsión. Y así me la voy llevando. Y eventualmente, después de muchas, va a volver a hacer esto. Y luego esto, y luego esto, y otra vez. ¿Queda claro? ¿Qué está pasando? Yo tengo frecuencias naturales. Tengo formas modales. Esas formas modales son básicamente cómo vibra, son modos de vibración. Y esos modos de vibración tienen a su vez resonancias. ¿Qué ocurre con esta cosa? Bueno, cuando yo identifico a qué frecuencia mi objeto pasa de estar totalmente estático a empezarse a mover. Y eso me dice cuánto es la rigidez asociada a este objeto. ¿De acuerdo? A lo mejor con este papel no es tan significativo, pero supongamos que yo tuviera un objeto como este, obviamente a escala real. ¿Cómo sé si el carro se dobla, si rota o se tuerce? ¿No? No lo sé. Entonces, como yo no lo puedo terminar fácilmente, no sé cuánta rigidez tiene esta cosa. O sea, yo puedo agarrar y pegarle a ver qué pasa. Esta cosa, si yo quisiera saber cuál es su rigidez real, lo que tendría que hacer sería decir, bueno, pues fantástico, ¿no? Métele un barrido de frecuencias, lo excitas con una frecuencia, lo bombardeas con una frecuencia y empiezas a ver cómo se deforma. Ujú. Eso pasa con todos los objetos, ¿eh? Lo puedes hacer con un mouse, lo puedes hacer con esta botella, no sé, ponte creativo. Ujú. Precisamente eso es lo que ustedes le van a hacer a su proyecto. Van a tomar una figura, la van a excitar y van a ver qué pasa. Ujú. También les dice que les permite verificar si existen modos rígidos en el sistema, así como la conexión entre sus componentes, o sea, que sus piezas estén correctamente armadas. O sea, este análisis es fantástico, porque ustedes van a probar la pieza solita para ver qué tan rígida es. En su caso van a hacer su análisis de sensibilidad para ver en dónde correlacionan las frecuencias y ya con eso tienes, ¿no? Que podrías hacerlo con un esfuerzo, también lo podrías hacer y también les debería dar algo de equivalente, es muy similar. O con una torsión, o con lo que ustedes gustaran. Es más, o sea, podría pedirles que hicieran ese análisis con 4 o 5 cargas distintas. Por cuestiones de tiempo solo les pido una. Pero en realidad lo puedes usar para lo que tú quieras. Ahora les dice, puedes verificar los modos rígidos. Imagínense que yo tengo esta misma pieza, este mismo cartón, sujeto a este control, y supongamos que debería estar pegado así uno sobre el otro, ¿no? Entonces, supongamos que yo quisiera que esta cosa se hiciera así siempre, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y según yo, está armado. Pero a la hora de los trancazos, cuando tengo la pieza y le meto la rotación, el control se va y esta cosa se dobla. Así como que, pues, oye, y entonces así, se fue y se dobló. Pues, ¿cómo? Entonces, lo que hace esta cosa es que te dice, pues es que fíjate que, pues sí se dobló, pero solo se quedó aquí así porque tú no lo fijaste nunca de arriba. Entonces, por eso, cuando tú lo inclinaste, se hizo así, y entonces se chupó y se fue. Bueno, este tipo de análisis te permite ver de una manera muy sencilla y realmente muy, muy rápida si tu modelo está bien armado o no. Porque entonces cuando tú lo excites en una simulación, pues vas a saber, si tu pieza empieza a bailar así, pues quiere decir que está suelta. Si tu pieza se mueve pareja, está bien armada. ¿Cómo ven? Es lo que les dice del asunto de las conexiones y los rígidos en el sistema. Punto 2 de esta diapositiva. Ahora,
Les va a permitir entender si las condiciones de frontera aplicadas en el sistema son correctas. Empiezas a ver si se sacude o no se sacude y empiezas a ver si trabaja o no trabaja como debe de hacer. Ajá, que no tengas una sobrerestricción. Ahora, con el Power Strain, van a tener esta otra cosa que es el Strain Energy Density. Esta está fantástica, porque le dice al ingeniero que si puede, o sea, le ayuda al ingeniero a determinar si el componente debe ser retrabajado para mejorar su desempeño. ¿Mm? El Energy Density básicamente lo que hace es que te dice, oye, ¿en dónde se están concentrando las cargas? O sea, ¿dónde esperaría yo que tenga una concentración de energía al momento de excitarlo? Entonces te dice, ¿sabes qué? A lo mejor tengo una frecuencia, pero también me permite ver en dónde toda la energía de esa frecuencia se empieza a acumular. Y yo lo que necesito es que esa energía se disipe mejor. Entonces, donde tenga los valores más altos de strain energy, pues ahí es en donde tengo que meter algún retrabajo para rediseñarlo y para redistribuir las cargas. Ujú. Finalmente, les va a ayudar a predecir la respuesta dinámica que tendrá el sistema. Dice que todas las simulaciones dinámicas deberán de ser realizadas únicamente después del análisis modal. Pues bien simple, ¿no? O sea, si yo ya vi que sí funciona, o sea que sí está bien armado, ya vi, en su momento analicé el componente, ya vi que tenga la rigidez máxima, ya vi que tiene la parte de la concentración de energía distribuida de forma correcta. Bueno, entonces después de eso, entonces yo ya lo puedo armar, puedo conectarlo en varios lugares y decir, bueno, yo ya puedo pasar a hacer una simulación dinámica en la que tenga cargas aplicadas, en la que tenga, pues, distintos tipos de factores adicionales, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, Ok. sí. Sí, Pues como pueden ver, no es un análisis que sea tan malo, ¿no? En realidad es uno de los análisis más útiles y de los más comunes que van a encontrar en el mundo del CAE. Ahora, ¿se acuerdan que yo una de las últimas clases presenciales les estaba platicando de cómo funcionaban los RB2 y el RB3? Bueno, esto es una pequeña diapositiva que preparé en su momento, precisamente para explicar lo que ya les había dicho en clase, ¿no? Entonces voy a tener las condiciones de free, voy a tener una condición de constraint, idílicamente, y por lo general, yo voy a tener que el free va a tener una frecuencia natural muchísimo más baja que una condición constraint. Normalmente la condición free me habla de la rigidez intrínseca del componente. Una free es una condición en la que yo no tengo ninguna carga y no tengo nada que afecte a mi objeto. Está mi objeto en algún lugar ahí solito flotando en el espacio, haciéndole el cuento. Ujú. Y yo quiero saber cuál es la rigidez interna de ese objeto sin ninguna clase de carga. Ujú. Cuando yo tengo una rigidez basada en constraints, lo que va a pasar con esa rigidez a constraints, te dice, a ver, yo este mismo objeto lo tengo firmemente agarrado de un lado y firmemente agarrado del otro. Y entonces quiero ver cómo se excita al momento en el cual yo le meto una onda. Ujú. Pero esos anclajes no se mueven o se mueven suavemente. Los anclajes ya los habíamos platicado, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que tenías los grados de libertad y todo ese rollo. Eso sí lo platicamos en clase de forma presencial, ¿se acuerdan? Sí, sí, eso sí. sí, sí. Ok. Entonces, básicamente, pues eso es a lo que se refiere esto, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me interesa en buscar? Bueno, pues un análisis modal en el cual yo tengo una frecuencia natural y donde encuentre sus armónicas. Lo que les decía hace rato, yo puedo tener, se mueve así, se mueve así y se mueve así. Y después de varias, vuelve a hacer lo mismo que se empieza a mover como inicialmente, ¿no? Bueno, eso, la segunda vez que lo repite, eso se convirtió en una armónica.
Entonces tú sabes cómo va a vibrar dependiendo de cómo esté la simulación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ¿por qué es importante las armónicas? ¿Qué me dice la endemoniada armónica? Imagínense que yo estoy fabricando, por ejemplo, un avión, ¿no? Ese avión va a tener al menos dos o tres generadores de vibración en su estructura, ¿no? ¿Están de acuerdo? Mínimo va a tener tres. Un avión, un Boeing, una cosa de esas, ¿no? Va a tener los dos motores impulsores y el power unit que está en la cola, que es lo que mantiene funcionando toda la parte de energía mientras el avión está en tierra, ¿no? Entonces, esas cosas van a generar una cierta vibración. Yo necesito asegurarme de que en el barrido de generación de ondas que genera esos motores, yo te puedo decir, oye, es que un motor de una turbina de avión va a trabajar. No lo sé, asumiría, digamos, desde las 300 Hz de frecuencia hasta los 4000 Hz, ¿no? Pues entonces yo tengo que asegurarme de que esos barridos de frecuencia, yo no coloque ningún objeto en secciones en las cuales puede entrar en resonancia con ese motor, de tal manera que yo no tenga ni la frecuencia natural empatada, ni la armónica empatada. ¿De acuerdo? ¿Escuchan? Sí, Ok. sí, profe. Sí, es que escuché así, escuché como si algo se hubiera desconectado, entonces pensé que era mi micrófono. No, no, no. Si no se desarma, ¿no? Bueno, no se desarma, pero la turbina valdría, ¿no? No, la turbina no se te va a desarmar. Supongamos que tú le pegas con la frecuencia de la turbina, le pegas al anclaje del asiento del piloto, así suave, ¿no? Entonces al ratito el asiento del piloto se sacude conforme tú vas avanzando, sin un motivo o una explicación real, simple y llanamente porque pues esa parte del fuselaje o esa parte del armazón tiende a vibrar en un punto específico del funcionamiento de la turbina. Así como la ves. ¿A poco crees que, por ejemplo, fíjate en los ferrocarriles? ¿Te has fijado que tienen una separación estándar de los durmientes de los rieles? Sí, ¿no? Para que se expanda, ¿no? Si no No, la de choque. la separación de los rieles, de los durmientes, Ah, ok, sí, sí, sí. está relacionado con la onda de vibración que ocasiona el tren conforme avanza. Ok, El espaciado está relacionado con la onda, o sea, no es solamente una cuestión de que te aguante el doblez la vía, sino también que no te genere, que de alguna manera se coma cierta parte de la vibración. Y así te la llevas con todos los sistemas mecánicos y todo lo que desarrolles. Siempre es la misma historia, ¿de acuerdo? ok. Pero una vez estaba leyendo que bueno, una planta termoeléctrica entró en resonancia y todo el edificio, pues, literal se empezó a vibrar y ya Pues sí, se... claro, pero no Por fue eso, la termoeléctrica, es que no fue la turbina de la termoeléctrica, fue que nadie consideró la vibración de la turbina al momento de construir la estructura. ok, ok. Por eso todos ese tipo de aparatos grandotes que vibran y se mueven mucho, por eso todos se les ponen por eso a todos se les ponen cimientos. ¿Para qué te vas tan lejos? Mira, vamos a ver, ¿te acuerdas de la troqueladora que tienen ahí en el laboratorio? Sí, sí, está grandísima. Esa, esa madre está erigida, literalmente está erigida encima de un cimiento que son como 1.5 metros de profundidad de un bloque de concreto armado, para que se coma la vibración. O sea, tú no puedes cambiar esa troqueladora así de tus pistolas a donde se te pegue la gana. No puedes, tienes que cimentarla. Muchas máquinas así son. Seguramente esta termoeléctrica no la cimentaron apropiadamente. Entonces, parte de la vibración se transminó hacia la estructura.
¿Cómo ves? Ok, no, pues sí, O sea, razonable. la parte interesante de los análisis modales es que tú le puedes decir a la gente, oye, yo estoy diseñando este objeto y este objeto vibra a tales vibraciones, en estas formas. Yo tengo mi objeto, a tal vibración se mueve así, a tal vibración se mueve así y a tal vibración se mueve así. Entonces tú ya con esa cosa les pasas los modos de vibración y ellos tienen que considerar que esas vibraciones se pueden, a esa frecuencia, en ese modo de vibración, te puede o no te puede afectar. Entonces, para ti es un diagnóstico de tu componente y para el siguiente en la cadenita de diseño es información de entrada para revisar su diseño y asegurarse de que las vibraciones no se empatan con el componente de lo que ellos o con el sistema con el que ellos son responsables. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, pues si les parece bien, vamos a dejarlo aquí por hoy, ¿de acuerdo? Vale, profe. Sí, profe. Profe, no, es una duda ahorita. Me cayó el 20. Cuéntame. También para eso se ocupa el volante de inercia, ¿no? ¿Eh? También para eso se ocupan los volantes de inercia, ¿no? Para reducir Los la... volantes de inercia, bueno, puedes checar que no te generen resonancia, pero eso tiene que ver mucho con el reparto de masas. Si está Ah, ok. desbalanceado, puedes ver cómo se deforma. Ahí sí. Sí, ok. Ahí eso Va, sí aplica. Ujú. Ok. sí, profe, Bueno, gracias. pues va, señores, vamos a dejarlo aquí por hoy entonces y los veo el